Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Yolanda se despertó con el sonido del despertador y saltó en la cama. Tenía que levantarse rápido, levantar a su hija, poner la tetera y acompañar a Yago al trabajo. Su marido también estaba despierto. Estaba medio tumbado en la cama, apoyado en los codos y moviendo los ojos con sueño. Seguramente se quedó despierto hasta tarde anoche. Jugando a otro juego, pensó Yolanda. Date prisa y levántate. Pondré la tetera y empezaré a despertar a Melania. Por favor, despeja el baño para entonces. Yolanda, ¿estás haciendo eso otra vez? Yago la miró ansioso y molesto. ¿Qué? No entendía la mujer. Es sábado, te has vuelto a olvidar de poner el despertador. El hombre se puso de lado y cerró los ojos. ¿Sábado? ¿Así es? Yolanda de repente recordó claramente cómo había apagado el despertador ayer antes de acostarse. Pero hoy la ha vuelto a despertar a las 7 en punto de la mañana. ¿Qué le estaba pasando? Yolanda se puso la bata y salió del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. De todos modos, no se dormiría, se quedaría tumbada pensando en lo que estaba pasando. Preferiría ver una película mientras los demás dormían, así se olvidaba de sus preocupaciones. Últimamente le ocurría algo extraño, era difícil decir cuándo había empezado. Probablemente hacía 6 meses o un poco antes. La memoria de la joven, que hacía poco había cumplido solo 30 años, empezó a flaquear de repente. Yolanda ahora olvidaba y mezclaba las cosas. Quizá la baja por maternidad le está pasando factura. Dicen que las madres jóvenes que llevan mucho tiempo sin trabajar empiezan a degenerar. Se obsesionan con el bebé, no se fijan en nada más. De ahí los problemas. Yolanda, por supuesto, adoraba a su niña, Melania, de 2 años, pero ya había mandado a su hija a la guardería para que se acostumbrara al equipo y Yolanda pudiera ir a trabajar tranquila. De un modo u otro, algo fallaba en su memoria. No solo olvidaba por completo las peticiones y los acontecimientos, sino como si los recordara incorrectamente. Por ejemplo, hacía poco Yago, al salir para el trabajo, había pedido mucho pollo con patatas y ensalada para cenar. Esta imagen quedó claramente grabada en la mente de Yolanda. Él de pie en la puerta principal, sonriente, tan en forma, guapo con traje de negocios. Cariño, cocina pollo y patatas en el horno para cenar, con mucho ajo. Me encantan tus platos, están buenísimos. Por supuesto, Yolanda sonrió. Siempre disfrutaba cocinando para su marido. Le gustaba verle comer con gusto. Y también ensalada de col, añadió su marido, la besó y se fue corriendo a trabajar. Por la noche, Yolanda había cocinado todo lo que Yago le había pedido. Cuando volvió a casa había un plato de pollo con patatas doradas y un cuenco de ensalada sobre la mesa. ¡Estupendo!, se alegró su marido. Esta belleza es incluso mejor que el pilau. ¿Qué tipo de pilau? Yolanda no entendía. Te pedí que hicieras pilau esta mañana, pero el de pollo es aún mejor. Yolanda me miró perpleja. ¿Otra vez? Ni siquiera discutió con su marido y le demostró que se había equivocado. La mujer sabía a ciencia cierta que no era Yago quien se le había equivocado. Era su memoria de la que había vuelto a fallar. Pero, ¿cómo podía ser? Al fin y al cabo, tenía delante de los ojos la escena de su marido saliendo por la mañana hacia el trabajo y él pidiendo el pollo. Al principio estas situaciones eran raras. La mujer ni siquiera le prestaba atención, pero ahora ocurrían varias veces al día. Yolanda no encontraba cosas que creía haber dejado en ciertos lugares. También perdía documentos, se confundía de acontecimientos y olvidaba hacer algunas cosas importantes. Una vez estuvo a punto de provocar un incendio en el piso. Ella, Yago y Melania iban a dar un paseo al parque. Yolanda estaba guisando verduras y carne para la cena y antes de salir apagó la cocina. La mujer recordó el momento exacto. Se acercó al caldero, abrió la tapa, aspiró el agradable aroma de la comida cocinada y giró el pomo de la cocina. También comprobó que todos los interruptores estuvieran hacia arriba. La familia salió fuera, Melania subida a hombros de papá y feliz de que estuvieran todos juntos. Yolanda también estaba animada. Menos mal que Yago se olvidó del teléfono en casa y lo descubrió a medio camino del parque. El hombre volvió y casi había un incendio en el piso. Resultó que Yolanda no había apagado la cocina, el agua se había desbordado, las verduras y la carne se habían carbonizado y el propio caldero empezaba a echar humo. Un humo acre se extendió por el piso. El olor penetrante permaneció en las habitaciones durante mucho tiempo. Yolanda tenía miedo incluso de admitir ante sí misma que le pasaba algo. Nadie, excepto Yolanda, conocía sus problemas de memoria. Su marido parecía apoyarla y tranquilizarla, pero ella veía que también le molestaba.
Yago persuadió a su mujer para que fuera al médico. Después del parto, el organismo había funcionado mal. Le recetarían algún medicamento y se acabaría todo. Pero Yolanda no se apresuró a ir al hospital. En primer lugar, eso significaría admitir que tenía problemas en la cabeza y la mujer tenía miedo de eso. Y en segundo lugar, Yolanda trabajaba en la policía, una simple secretaria hasta el momento, pero después de la baja por maternidad iba a conseguir un puesto certificado. Allí, el sueldo y las prestaciones son mucho más veces superiores, y si el médico la ponía en el registro, entonces este plan nunca se haría realidad. Tanto más cuanto que la extrañeza solo se producía en algunos momentos domésticos. En el trabajo, Yolanda seguía teniendo la mente despejada, lo comprobaba a propósito. La mujer destacaba haciendo ejercicios de memoria en internet, resolviendo complejos rompecabezas y leyendo de memoria largos poemas a su hija. Pero hace poco, justo el otro día, apareció un nuevo y aterrador síntoma, y si continúa tendrá que acudir a un especialista, porque puede tener una enfermedad grave, que la convierte en un peligro para sí misma y para los demás. Yolanda, en particular, temía por su hija, está con su bebé casi todo el tiempo. Yago a menudo se queda hasta tarde con el trabajo y se va de viaje de negocios. Está construyendo su carretera y ahora le dedica todo su tiempo y energía. La primera vez ocurrió por la noche. Yago jugueteaba en el suelo con Melanda. Estaban construyendo una torre de cubos. Yolanda estaba fregando los platos después de cenar. Una estampa idílica, toda la familia junta, como pocas veces. Últimamente su marido suele llegar a casa del trabajo cuando Melanda ya está dormida, pero esta vez era temprano. Entre el ruido del agua y el parloteo de su marido y su hija, Yolanda oyó la risa de una mujer. Se dio la vuelta. Yago estaba lanzando a Melania y atrapándola, lo que hizo muy feliz a la pequeña. ¿Has oído eso?, preguntó Yolanda. ¿Qué?, dijo Yago, sorprendido. Enseguida quedó claro que no había oído risas. ¿La risa de una mujer? Es Melania la que se ríe. Se encogió de hombros su cónyuge. ¿Qué clase de mujer? Yolanda se encogió de hombros. Podía oír una risa de mujer, que Verónica no podía confundir con la risa tintineante de una niña. Un poco más tarde, cuando su hija ya estaba dormida, la risa volvió a oírse. Esta vez sonó mucho más larga y fuerte. En ese momento, ella y Yago estaban viendo las noticias de la noche en el salón. Yolanda miró a su marido. Él seguía los acontecimientos en la pantalla como si no hubiera pasado nada. Obviamente, solo ella podía oír de nuevo las risas. Yolanda no le contó a Yago lo que había pasado. De lo contrario, la llevaría sin duda a rastras al médico. Por la misma razón, Yolanda de momento tampoco molestó a su hermana gemela Beatriz. Desde que la mujer tenía memoria, siempre le había confiado todos sus secretos. Beatriz era la persona más cercana y querida para ella, que siempre la comprendería, siempre la apoyaría, siempre la ayudaría. Pero Yolanda aún no le había contado a su hermana sus extraños síntomas. ¿Para qué preocuparla? Estaba esperando a su hijo y una excitación innecesaria no le haría ningún bien. Además, Beatriz, como Yago, insistiría a ver a un médico. Probablemente ya era hora de que fuera al médico, pero Yolanda seguía posponiéndolo, esperando que su salud volviera a la normalidad. Menos mal que tenía a Yago. Tenía unos padres maravillosos que la acogían como si fuera su propia hija. Y si le pasa algo, no se quedará sin apoyo. Tiene un padre maravilloso, unos abuelos cariñosos y una tía Beatriz y muchos parientes que criarán al bebé. Aunque, por supuesto, ese escenario no era algo en lo que quisiera pensar. Yolanda se sirvió un café, hizo unas tostadas y se sentó frente al televisor del salón. En la pantalla había una escena muy romántica de los protagonistas conociéndose en una película. Yolanda recordó su propio encuentro con su futuro marido. La oficina donde trabajaba la mujer estaba en un gran edificio con muchas otras oficinas, tanto privadas como públicas. Un amplio porche con barandilla y escaleras daba al patio trasero. Era aquí donde los empleados de las instituciones y empresas ubicadas en el edificio habían habilitado una especie de zona para fumadores. Siempre había gente en las escaleras que salía de los sofocantes despachos para respirar aire fresco, distraerse un poco y hablar. La mayoría de la gente fumaba. Yolanda no tenía tan mala costumbre. Salía solo por la compañía de sus colegas para relajarse. Cuando conoció a Yago, Yolanda aún era nueva en su trabajo. Antes había trabajado como abogada en una empresa privada de muebles, pero tuvo que dejarlo.
Un romance de oficina fue el culpable. La joven y guapa Yolanda quedó prendada del propio director general, un hombre maduro, rico, exitoso y seguro de sí mismo. La cortejeaba con tanta belleza, gracia, discreción y al mismo tiempo persistencia. Por supuesto, la chica no pudo resistirse, aún sabiendo que el jefe estaba casado. La relación duró 2 años enteros. Ella intentaba no pensar en la mujer de su hombre porque entonces su conciencia empezaba a atormentarla. Todo acabó muy mal. Los compañeros empezaron a darse cuenta de la relación entre el jefe y la joven abogada. Empezaron a correr rumores y Yolanda fue despedida. Sin más, el hombre que le cantaba maravillosamente el amor apartó a la chica de su vida. Yolanda tardó mucho tiempo en recuperarse de lo ocurrido. Se sentía como si la hubiera utilizado y luego desechado. De hecho, así fue la humillación, el dolor, el sentimiento de inutilidad. Beatriz se la sacó de ese estado que duró cerca de 1 año. Entretenía constantemente a su hermana, le ponía videos que la animaban, la llevaba de compras, la convencía de que Yolanda era guapa e inteligente. Incluso la llevó a una psicóloga diciéndole que era su amiga. De lo contrario, Yolanda no habría accedido a este encuentro. Durante todo 1 año Yolanda no trabajó ni estudió, no hizo nada en absoluto. Tenía la persistente sensación de que se hundía lentamente hasta el fondo y Beatriz hizo que su hermana se alejara de ese fondo con los 2 pies. Aseguró a su hermana que Yolanda tenía por delante un futuro brillante y que todo lo que había pasado no era más que una experiencia dolorosa que le hacía más fuerte y más sabia. Yolanda se recompuso, se aseó, se cambió de vestuario y consiguió un trabajo de secretaria en la policía. Allí conoció a su futuro marido. Por supuesto, los empleados se fijaban en el guapo colega, pero la chica, habiendo aprendido por amarga experiencia, ahora evitaba los romances de oficina y ni siquiera consideraba estas opciones. Yago trabajaba para una empresa de construcción situada en el mismo edificio. La decoración de la oficina y el aspecto de sus empleados hablaban de la prosperidad de la empresa. Yolanda se reunía a menudo con Yago en la sala de fumadores. No socializaban, ni siquiera se saludaban, pero ella captaba su mirada interesada y le gustaba mucho cuando se encontraban y se sonreían ligeramente. Yago no solía estar solo, pero el día en el que el chico se aventuró a hablar con Yolanda, sus compañeros y amigos no estaban cerca. A pesar de sus problemas de memoria, Yolanda recordaba aquella primera conversación. «Hace buen tiempo, ¿verdad?», sonrió Yago mientras se acercaba. Yolanda se alegró de que sus colegas hubieran terminado de fumar y se marcharan, y se quedara sola en el porche, porque quería disfrutar un poco más del cálido día de mayo. «Así», asintió Yolanda. «Hace muy buen tiempo, pero parece que mañana hará más frío». «Ya hemos hablado del tiempo y se han mantenido los modales», resumió Yago, «y ahora las cosas realmente importantes». Yolanda le miró con interés. «Me gustas mucho. Llevo mucho tiempo observándote y ahora me atraes como un imán». Yolanda no supo qué responder. La revelación del chico guapo la sorprendió, pero también la alegró. Sintió una agradable sensación de calor en el pecho. «Te propongo que intercambiemos números de teléfono y nos veamos fuera de estas paredes». Esa misma noche, Yago invitó a Yolanda a salir. Primero cenaron en un restaurante y luego pasearon por la ciudad de noche, hablando, riendo e incluso cantando canciones. Fue interesante, divertido y relajante con Yago. Yolanda sentía que hacía feliz al chico con su sola presencia. Era una sensación maravillosa. La relación se desarrolló rápidamente y al cabo de unos meses, Yago le propuso a Yolanda vivir juntos. Él tenía un piso espacioso, elegante, acogedor y moderno. Yolanda había crecido en una familia pobre y no estaba acostumbrada a esos interiores. Yago no conocía otra cosa. Su padre era un conocido hombre de negocios de la ciudad. Le había dado a su hijo una de sus prometedoras empresas. A los 27 años, Yago ya dirigía con éxito una empresa de construcción, con la ayuda de su padre, claro, pero aún así, fueron sus padres quienes le dieron el piso a Yago. «El coche lo compré yo», dice Yago con orgullo jugando con el llavero de su querido todoterreno. «Es el coche con el que siempre había soñado, es una bestia». 1 año después del inicio de la relación, Yago le propuso matrimonio a Yolanda. La chica ni siquiera se sorprendió. Lo único que estaba muy preocupada por conocer próximamente a los padres de Yago. Son gente muy rica. ¿Cómo reaccionarían sus futuros suegros ante su nuera de familia pobre?
Pero todas las preocupaciones fueron en vano. Antonia Flores y Fidel Jiménez aceptaron a Yolanda como suya. La madre de Yago piropeaba a la niña y su padre ponía constantemente los manjares más sabrosos en el plato de los invitados. Nos alegramos mucho de que Yago haya decidido por fin sentar la cabeza, confesó Antonia Floresa. Os deseamos que seáis felices. Tendrás una familia fuerte y armoniosa y si pasa algo, siempre estamos contigo. Puedes contar con nosotros. A Yolanda también le gustaban muchos los padres de Yago. No se ajustaban a sus estereotipos sobre la gente rica, se comportaban con mucha sencillez, naturalidad y sinceridad. Después de la boda, los recién casados empezaron inmediatamente a planear un hijo. Yolanda quería ser madre y sus suegros soñaban con nietos. Yolanda no dudaba de que su hijo o hija tendría unos abuelos cariñosos y atentos. Pero pasó el tiempo y el ansiado embarazo nunca llegó. Yago parecía apoyar a su mujer, pero a Yolanda le parecía que él mismo no soñaba con tener un bebé. «Puedes tener un bebé más adelante», dijo Yago con indiferencia. «Aún somos muy jóvenes, hay tiempo de sobra». Yolanda, por su parte, no podía esperar al milagro. Fue a los médicos, le hicieron algunas pruebas, no encontraron ninguna anomalía y le aconsejaron que examinara a su marido. Pero Yago se negó a ir al hospital. «No me pasa nada, no te lo inventes». Yolanda compartió una vez su desgracia con su suegra. «Pensábamos que aún no querías tener hijos», le dijo. «Menos mal que has acudido a mí. Conozco a algunos expertos que pueden ayudarte». Había tanta seguridad en las palabras de Antonia Flores que Yolanda se animó. El examen en los centros médicos privados era muy diferente de una visita a una clínica de maternidad de la ciudad. Equipamiento moderno, personal educado y atento, interiores elegantes y agradables y sin colas. Las puertas frente a Antonia Floreso se abrían como solas en cuanto se acercaba a la consulta, y en todas partes la trataban como a una persona especial e importante. El problema resultó ser sus hormonas. Yolanda tomó la medicación prescrita y al mes siguiente estaba admirando con lágrimas en los ojos las 2 rayas de la prueba. «¿Ves? Te dije que no pasaría nada», sonrió Yago. «Ahora voy a ser padre. ¡Qué genial!». Yolanda había esperado una reacción más emotiva por parte de su marido. Al fin y al cabo llevaban casi 2 años de camino hacia esta felicidad, pero Yago en general se había vuelto más indiferente últimamente, siempre fuera por trabajo. Empezaba a ausentarse más a menudo en viajes de negocios. Todos sus pensamientos estaban en la empresa. Ya no se interesaba por los asuntos de Yolanda ni la piropeaba como antes, pero era respetuoso, comprensivo y servicial. Supongo que en esto consiste un matrimonio perfecto. El periodo romántico es, por supuesto, una época maravillosa, pero no puede durar para siempre. Ahora su relación pasa a otro nivel. Están a punto de ser padres. Por increíble que parezca, Antonia Flores y Fidel Jiménez se emocionaron al conocer la noticia del inminente aumento de la familia. La suegra incluso derramó unas lágrimas y el suegro le regaló un coche a su nuera. ¿Y yo qué? Yago se hizo el ofendido. Yo también estaba implicado. Entonces nació Melania. Yago resultó no ser un padre muy cariñoso. Era reacio a levantarse por la noche y no cambiaba ni un pañal. Le interesaban pocos las noticias sobre la dentición, los problemas de barriguita y el desarrollo del bebé. Yolanda no se inquieta. Había oído que muchos hombres reaccionaban así con los bebés hasta que eran mayores. La mujer se lanzó de cabeza a la maternidad. Yolanda nunca se había sentido tan necesitada y feliz. Le encantaba cuidar de su hija, relacionarse con ella y vestirla como a una muñeca. Antonia Floresa también adoraba a Melania. Nunca venía sin un regalo para su nieta y su nuera, y a menudo las llevaba en su coche a dar un paseo por un bonito parque campestre a tomar el aire. A Yolanda le encantaba relacionarse con esta mujer inteligente, amable y sincera. Entonces Melania se hizo mayor y Yolanda empezó a pensar en salir a trabajar. Tenía muchos planes profesionales. Llevó a su hija a la guardería y todo iba muy bien, pero de repente empezó a tener problemas en la cabeza. Le daban miedo y la ponían nerviosa. ¿Qué le depararía el futuro? Yolanda estaba a punto de ir al médico, lo que por supuesto arruinaría sus planes laborales, pero no podía permitirse esperar más. Aquella noche Yolanda se despertó con el portazo de una puerta en el salón y cuando abrió los ojos no vio a su marido. Yago no estaba, así que ahora era él quien había cerrado el salón. Muy extraño, ¿por qué iba a hacer eso?, pensó Yolanda.
Buscó el despertador. Eran las 3:30 de la madrugada. ¿Qué estará pasando? A lo mejor Yago es sonámbulo, pero como decían los personajes de los dibujos animados, solo cogen la gripe juntos y se vuelven locos ellos solos. Es ella en su familia la que tiene el problema en la cabeza. La mujer salió sin hacer ruido del dormitorio, preguntándose qué estaría haciendo su marido en mitad de la noche en el salón. Un comportamiento atípico en él. Yolanda se dirigió de puntillas hacia la habitación cerrada. Sí, claro, sonó la voz apagada de Yago. Lo comprendo, pero parece que hablaba muy bajo por teléfono para no despertar a su mujer y a su hija, pero su compañera contesta en voz alta las palabras. Por supuesto, no se distinguen, pero está claro que la voz es femenina. Por supuesto, mi belleza, por supuesto. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Te quiero. Bella, ¿harías cualquier cosa por ti? Yolanda se sorprendió al darse cuenta de que su marido no era el hombre que ella creía. Estaba claro que hablaba con su amante. Era imposible encontrar otra explicación a aquella frase y al peculiar tono del hombre. Su mundo de siempre se desmoronaba. Ahora todo cambiaría y ella no quería eso. Yolanda había amado tanto a su familia, el mundo que ambos había construido. Solo que ahora todo parecía ser solo una ilusión de felicidad. Cariño, sabes que tienes que tener paciencia. Si la niña se queda con Yolanda, mis padres le darán toda la herencia y yo me quedaré sin nada. Solo necesito un poco de tiempo, eso es todo. Tú mismo lo dijiste y tenías razón en que ya no está claro. Vale, la amante seguramente es un boomerang por tener una aventura con el jefe cuando era joven. Era un amante, pero ¿qué tiene esto que ver con Melania? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver la herencia de sus padres? Cariño, bueno, el plan sí funciona, eres una chica muy lista, así que se te ocurrió todo bien. Pronto la convenceré para que vaya al médico. Los registros oficiales serán nuestra mayor ventaja. Tenemos que ser pacientes un poco más o lo arruinaremos. Será una pena porque casi lo hemos conseguido. Yolanda no entendía. Ama, plan, casi allí, ¿qué está pasando? Una relación con un amante es al menos comprensible. Duele, pero en principio la situación es casi estándar en el mundo actual. No es la primera, ni será la última esposa a la que su marido miente tan descaradamente. ¿Pero por qué lo dice Yago? No se trata solo de la relación aparte. Pues sí, es duro, pero Yolanda ya está casi segura de que ha perdido la cabeza. Habrá que inventar otra cosa. La idea de la cinta de la risa es increíble. Ojalá hubieras visto su cara. Me costaba contenerme y fingir que no había risa. Puse la cinta 2 veces ese día. Luego me tomé un descanso. Lo volveré a intentar mañana. Entonces la conversación pasó a otro tema. Yago empezó a hablar de un próximo viaje al mar con su amante, que iba a presentar a toda la familia con un viaje de negocios. Yolanda se deslizó en silencio hasta el dormitorio, tapándose con una manta. Ya había oído bastante. Era imposible que Yago se fijara en ella y se diera cuenta de que era consciente de lo que pasaba, de que Yago le estaba haciendo creer a propósito que no estaba bien de la cabeza. Para algo necesita presentarla como anormal. Dijo que las risas que Yolanda había oído últimamente no eran más que una grabación de audio. Su marido la encendía y fingía que no oía nada, que solo era un sonido que supuestamente solo existía en su cabeza y que asustaba a Yolanda. De repente, la mujer se dio cuenta de que todas las cosas extrañas que le pasaban ocurrían exactamente en esos momentos, cuando Yago estaba cerca. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Para su sorpresa, Yolanda sintió alivio e incluso algo parecido a la alegría. Sí, estaba claro que su marido no tramaba nada bueno, ella simplemente estaba siendo engañada, pero estaba sana. No le pasaba nada, solo de repente tenía frío, aunque estaba cubierta con una manta caliente. Y si toda la conversación que había escuchado era producto de su imaginación enfermiza, qué difícil de entender. Probablemente ya no habría que ocultar a nadie lo que estaba pasando. Deberíamos llamar a Beatriz mañana. Ella siempre ha tenido una mente aguda. Su hermana seguro que ayudaría a Yolanda a entender las cosas. Al cabo de un par de minutos, Yago regresó al dormitorio. Bajó con cuidado a la cama, se tapó con la manta y pronto se oyó su respiración acompasada. Su marido se durmió rápidamente, pero Yolanda no durmió hasta la mañana siguiente. Su mente estaba llena de pensamientos pesados y había más preguntas que respuestas. Yago se despertó con el sonido del despertador y su mujer ya no estaba en la cama. Estaba trasteando en la cocina, preparando el desayuno. Se estiró y se levantó. Pronto su vida cambiaría mejor. Se volvería alegre y despreocupada, casi como había sido en su adolescencia.
Pronto esta empollona de Yolanda no estará por aquí. Habrá otra mujer que siempre se está divirtiendo, la fiestera Verónica. Yago la conocía desde hacía mucho tiempo, mucho antes de conocer a Yolanda. Se conocieron en una discoteca, en la pista de baile. Yago se fijó enseguida en la chica, en sus movimientos relajados y su mirada segura. Llevaba una falda corta de cuero y un top corto, un atuendo atrevido sin duda. La mayoría de los chicos que estaban de fiesta en la discoteca habían puesto sus ojos en aquella belleza, pero ella le eligió a él, a Yago. Ella misma se acercó a él, le miró a los ojos y le besó de repente. No fue un comienzo normal. Yago incluso se mareó. Ella era tan atrevida en todo, seguro de sí misma sin concesiones, siempre cogiendo lo que quería sin rodeos. Yago se enamoró perdidamente de ella. Nunca le había pasado antes. No podía pensar en nadie más que en su nueva conocida. Sus intereses y aficiones eran mutuos: discotecas, fiestas en pisos, bares, conciertos de rock. A Verónica le encantaba la diversión igual que a Yago. Salían de fiesta, viajaban, montaban en bicicleta, nadaban en lagos y ríos por la noche, paseaban por los tejados. La bebida corría como un río. La diversión, por supuesto, no era barata, pero el chico no tenía entonces problemas de dinero. Sus padres querían a su único hijo e intentaban satisfacer todos sus deseos. Sucedió que cuando Yago estaba en el primer ciclo de secundaria, el negocio de su padre empezó por fin a generar unos ingresos decentes. El padre de Yago trabajaba como diseñador en una fábrica. Su madre era profesora en el departamento de economía de la universidad local. Ambos ganaban muy poco. Cansado de no tener suficiente dinero, Fidel Jiménez decidió montar su propio negocio. Antonia Floresa ayudaba a su marido en todo, sobre todo porque sabía mucho de contabilidad. Los padres se habían dedicado a los negocios, casi nunca estaban en casa y Yago, de 10 años, estaba abandonado a su suerte. No había abuelos que cuidaran de su nieto, así que el niño llevaba una vida independiente. Al principio Yago se aburría y a veces incluso se asustaba solo en el piso vacío. Se preparaba la cena, hacía los deberes y a veces incluso se iba solo a la cama. Mamá y papá solían llegar muy tarde a casa. Luego, al cabo de un tiempo, Yago se dio cuenta de todas las ventajas de su posición y empezó a aprovecharlas. Saboreaba la libertad. Todos los movimientos de sus amigos estaban controlados por adultos, madres, padres, abuelos, y él, después del colegio, podía ir donde quisiera y hacer lo que quisiera, y le sobraba el dinero. Sus padres, sintiéndose culpables por su hijo, intentaron comprarlo con regalos y dinero. Por supuesto, Yago pronto tuvo compañía. Algunos amantes de la libertad como él. El chico no era tacaño. Les compraba a sus nuevos amigos patatas fritas y refrescos y los llevaba al cine y atracciones de feria. Los chicos, a cambio, les enseñaban la vida. Al pequeño Yago le parecía que a veces se podía faltar a clase y el mundo no cambiaba. En lugar de sentarse en un pupitre y escuchar las aburridas explicaciones del profesor, Yago, junto con sus amigos, paseaba por la ciudad. Trepaban por las casas abandonadas, paseaban por la estación de tren, vagaban por los rincones escondidos del viejo parque. Los niños rompían botellas contra la valla, encendían hogueras lejos de la vista del público, jugaban con los perros callejeros, se burlaban de los vagabundos. ¡Oh, qué divertido era! Yago ni siquiera quería recordar su monótona y aburrida vida antes de conocer a sus amigos. Por supuesto, sus padres se dieron cuenta de que su hijo estaba cambiando. Su madre intentó tomar cartas en el asunto, inscribiéndole en clubes y actividades para ocupar su tiempo libre, y una vez incluso contrató a una niñera para él, ya adolescente. Pero Yago ignoraba metódicamente las visitas a clubes deportivos y centros de desarrollo, y la niñera se enfadó tanto en su primer día de trabajo que la mujer se negó en redondo a trabajar con él. «No pasa nada, nosotros también crecimos», dijo el padre, «y no pasa nada, todo irá bien, lo superará. Es solo un periodo de transición. Yo tampoco fui un niño obediente». Incluso a su corta edad, el chico comprendió que era beneficioso para sus dos padres pensar así. Invertían tanto tiempo y energía en el negocio que no les quedaba energía para ocuparse de los problemas de su hijo. A Yago le pareció bien y volvieron a dejar solo al niño. Durante un tiempo le dieron menos dinero, solo para los desplazamientos y la comida del colegio. Esto ocurrió después de que su padre oliera los cigarrillos de su hijo. «Si empiezas a fumar, es difícil dejarlo», advirtió, «y las consecuencias son nefastas, sobre todo para los que empiezan a una edad tan temprana, ¿lo sabe? Lo has probado una vez por curiosidad, pero no te atrevas a volver a intentarlo».
Yago asintió con la cabeza obedientemente, apenas podía contener una sonrisa. Por supuesto, solo lo había probado una vez. Su padre lo había adivinado en la comunicación. El adolescente llevaba mucho tiempo fumando. Solo lo hacía por la mañana para que sus padres no lo olieran y mascaba chicle de menta. Esta vez se quedó sin chicle y se delató. Yago siempre sabía de dónde sacar el dinero. Sus padres guardaban dinero en efectivo en una caja sobre una estantería. El negocio de sus padres estaba en auge. Cuando Yago terminó la escuela ya era un pequeño imperio, sucursales por toda la ciudad, clientes fijos, un gran nombre, una reputación impecable. El negocio se asentaba, los padres por fin podían respirar un poco, tenían algo de tiempo libre y volvían la mirada a su hijo ya crecido y se horrorizaban. Yago se había convertido en un fiestero despreocupado para el que lo normal era faltar una semana al colegio. La única razón por la que lo mantuvieron y no lo expulsaron fue que sus padres patrocinaban la escuela. En vísperas de entrar en la universidad, a Yago solo le interesaban las chicas, los clubes y las discotecas. Se relacionaba con otros como él. El chico tenía autoridad con sus amigos porque solía patrocinar fiestas. Antonia Flores decidió averiguar qué hacía su hijo. Resultó que, a lo largo de los años, su hijo había faltado a clase y desde luego no había hecho los deberes. Las lagunas en su educación eran espantosas y Yago sinceramente no entendía por qué tenía que estudiar. Veía que en el mundo de hoy todo lo decide el dinero. A sus padres no les faltaban las finanzas. Su padre le compraría un título universitario y luego le contrataría como director en una de sus empresas. Yago también se plantearía si contratara a uno de esos empollones superdotados que siempre le ponían como ejemplo, pero su madre no estaba de acuerdo con este planteamiento. Sus padres pusieron al chico unas condiciones estrictas: o se atenía a sus reglas o se quedaba sin medio de vida. Tienes casi 18 años, eres adulto, hemos hecho nuestro trabajo, te hemos cuidado y criado hasta que has llegado a la edad adulta. Después la elección es tuya. Yago no se tomó en serio las palabras de sus padres y siguió con su vida de siempre. No quería cambiar nada. Ahora su madre lloraba y le suplicaba que parara, ofreciéndose a ayudarle. Su padre fruncía el ceño y guardaba silencio o intentaba mantener conversaciones serias con su hijo. Cómo le cabreaban. Y luego estaba el examen. Claro que Yago lo había aprobado con notas mínimas, pero al chaval eso no le preocupaba. Su padre ya se las arreglaría. Al final le pagaría los estudios en alguna universidad. Yago estaría matriculado allí todo el tiempo que estudiara, porque en la universidad era aún más fácil. Podías pagar y seguir andando y luego obtener un diploma y convertirte en jefe de departamento en alguna de las empresas de su padre o incluso en director de sucursal. Pero para sorpresa del chico, su padre no tenía ninguna prisa en que la universidad le sirviera para algo. Ya tienes 18 años, eres mayor de edad, dijo Fidel Jiménez. Por cierto, nos repartimos el alquiler. Ahora tú también vas a pagar. Si no estudias, vete a trabajar. No tengo por qué mantener a mi hijo adulto. Al principio, Yago pensó que sus padres no hablaban en serio, pero realmente dejaron de darle dinero. Sin dinero es aburrido, sin dinero sus amigos son muchas veces menos. Sin dinero tiene que comer la basura que cocina su madre, sopa, cocido, pasta. Hacía tiempo que Yago se había vuelto adicto a la comida rápida y a los restaurantes de comida para llevar. Estaba desesperado por beber, pero también necesitaba dinero para eso. Incluso había aceptado un trabajo como repartidor en una cafetería local. No podía contar con un puesto más cualificado. Ahora, con una pesada caja a cuestas, iba andando y en bicicleta a varias direcciones. A menudo le miraban con desdén y él mismo no se sentía muy a gusto. Le pagaban una miseria. Su trabajo era duro, no tenía dinero suficiente para entretenerse y a veces no le quedaba energía. No era una vida, sino un gris aburrimiento y miseria. Sus padres también le exigían que invirtiera en la comida y en el alquiler. Aunque no lo necesitaban, se conformaban con el principio. Yago odiaba a su madre y a su padre por su comportamiento. Habían intentado más de una vez ganarse su favor, negociar, pero sus padres se habían mantenido inflexibles. Yago cedió, aceptó sus condiciones, que eran muchas. En primer lugar, se acabaron las fiestas, las discotecas y las compañías dudosas. Si sus padres le olían a alcohol, lo echarían a la calle. En segundo lugar, trabajar con tutores. Tendrá que volver a examinarse e intentar entrar en la universidad él solo. Y si suspende,
Se alistará en el ejército. Este año su padre pidió un aplazamiento, pero ya no lo hará. En tercer lugar, asistirá a una clínica de día para ayudarle con sus adicciones, así que le han buscado buenos especialistas, pero para empezar el trabajo necesita el consentimiento por escrito del chico, que al fin y al cabo es mayor de edad. Y aceptó todas estas condiciones. ¿Qué otra cosa podía hacer? Sus padres estaban contentos, animaban a su hijo. Su madre y su padre ahora le hablaban con cariño, no le daban dinero en mano, pero al menos no le obligaban a ir a trabajar y le compraban buena comida, de la que estaba acostumbrado. Los días de Jaco estaban llenos a rebosar. Trabajaba mucho con tutores. Al principio la idea de ponerse al día con el plan de estudios en medio año le parecía una locura, pero luego se dio cuenta de que podía estudiar con relativa facilidad. Jaco incluso disfrutaba un poco con ello. También pasaba la mayor parte del día en el hospital con goteos intravenosos, enfurruñado y entrevistas deprimentes, todo ello tedioso y molesto. En lugar del hospital, a Jaco le habría encantado ir a una discoteca con sus amigos. A pesar de los esfuerzos de los especialistas, Jaco estaba desesperado por tomar algo. Exteriormente, por supuesto, se volvió más tranquilo, más complaciente. Fingía aceptar las reglas del juego impuestas por sus padres, mientras esperaba a que bajaran la guardia para poder volver a su rutina normal. Por la noche soñaba con discotecas y salidas con amigos. El chico sabía que todo volvería, solo tenía que ser paciente. Por supuesto, no ocurrió ningún milagro. Jaco no aprobó los exámenes con notas altas, pero el resultado fue medio, incluso ligeramente superior, lo que en su situación parecía una auténtica victoria. Su padre estaba encantado de pagarle la matrícula universitaria e incluso patrocinó en secreto los exámenes, y Jaco interpretó el papel de estudiante aplicado que simplemente no sabe hacer ciencias duras y fingió ser un hijo ejemplar de padres agradecidos. No fue fácil, pero funcionó. Su padre le regaló un coche y un piso para la graduación. Su madre le metió dinero en la tarjeta para los gastos y Jaco volvió poco a poco a su antigua vida. Ahora lo hacía con más cuidado. Sus padres no tenían ningún problema con que su hijo fuera a la casa de campo de sus compañeros de clase o se fuera 2 días de acampada estudiantil. No sabían que Jaco no se juntaba con esos chicos empollones con los que siempre se había aburrido insoportablemente, sino que había encontrado a sus viejos amigos, o más bien ellos lo habían encontrado a él cuando se dieron cuenta de que había vuelto el dinero. El entretenimiento había vuelto a su vida. Al crecer, Jaco se comportaba con más cuidado. No tenía que despertar las sospechas de su madre y su padre. Lo consiguió, pero solo hasta cierto punto. Para entonces el chico se había graduado en la universidad, vivía en su propio piso, que le había regalado su padre, conducía un coche de lujo y, como era de esperar, trabajaba como director de una de las empresas de su padre. Es cierto que todo el trabajo lo hacía su adjunto, un tipo listo y responsable, Antonio. Su padre confiaba en él como si fuera su propio hombre y le pidió que asesorara a Jaco sobre el funcionamiento de la empresa. Al principio intentó transmitir la información a su nuevo y joven jefe, pero luego desistió y siguió gestionando la sucursal por su cuenta. A Jaco le pareció bien, y Antonio también. Pasaron varios años felices. A Jaco le gustaba su nueva vida. Era más fácil ocultar sus hábitos cuando estaba lejos de sus padres, y ahora había más dinero. El sueldo de director le permitía darse lujos. Las chicas de Jaco eran más guapas, el ocio más sofisticado, el alcohol más caro y refinado. Disfrutaba de su nuevo estatus y de los cambios en su vida. Todo iba de maravilla, solo tenía que tener cuidado, no aparecer borracho ante sus padres, no llegar al trabajo después de una noche de juerga. Y entonces el chico la conoció, a Verónica, y desapareció. Se enamoró como un chico. Ella no le estresaba con atenciones ni responsabilidades. Fue Verónica quien ofreció al chico una relación abierta. ¿Por qué necesitamos estas tontas restricciones?, dijo una vez la chica. Si a ti o a mí nos gusta otra persona, ¿por qué debemos contenernos? La vida era una cosa, había que vivirla al máximo, aprovechar la oportunidad. Él estaba de acuerdo con ella al 100%, le parecía la persona más sabia que conocía. Verónica no ocultaba que se sentía atraída por él por su dinero, le gustaba pasear por la ciudad en un buen coche y comer en restaurantes, pero aseguraba que lo que más le gustaba de Jaco era su libertad interior. No todo el mundo tiene eso dentro. Probablemente ya hay muy poca gente como nosotros. No nos limitan los estereotipos.
le decía a menudo, y Yago al parecer lo pasaría de maravilla para siempre, pero su madre tenía una nueva condición. A diferencia de Verónica, Yago no era totalmente libre, tenía que ajustarse a las ideas de sus padres sobre el hijo ideal, de lo contrario perdería su apoyo económico y volvería a trabajar como mensajero. Al parecer, Antonia Floreza empezó a sospechar algo, tal vez empezaron a circular rumores en el trabajo de que al jefe le gustaba divertirse y no dedicaba mucho tiempo a los negocios. Un día Yago fue invitado por su madre a una charla seria. Su hijo se preparó para camuflar las orejas, consecuencias de una noche de insomnio. Tuvo que utilizar incluso la base de maquillaje Verónica. Necesitaba parecer fresco y tenso. Su madre le invitó a pasar al salón. La mesa ya estaba puesta. Su madre había cocinado el antaño dorado pilaf de Yago, pero ahora no soportaba la grasienta comida casera. «He oído que has vuelto a las andadas». La madre tenía los ojos preocupados. «Aún no se lo digo a mi padre, no quiero preocuparle, ya tenía bastantes problemas. Te han visto en compañía dudosa. ¿Has vuelto a beber?» «No», le aseguró Yago con una sonrisa sincera. «No sé quién te cuenta todo esto, pero miente. Por cierto, el pilau está delicioso. Sabe como algo de mi infancia». «Yago, recuerda lo que nos costó que volvieras a la normalidad». El hijo apenas podía contener su irritación. ¿Una vida normal? A la monótona y aburrida realidad en la que había existido por deseo de sus padres durante años, no había vida normal para él, e incluso ahora tenía que esconderse, a pesar de tener más de 25 años y ser director de una empresa. Menos mal que ahora tiene a Verónica, dinero, clubes y amigos. Solo en este ambiente Yago se siente vivo y real. «No pasa nada, mamá». Yago le acarició la mano. «¿Qué te preocupa?» «Tienes que casarte», dijo Antonia Floreza con seguridad. «Ya es hora de que sientes la cabeza. El piso, el coche, el trabajo. Tienes todo lo que necesitas para una vida familiar. Tendrás hijos, tendrás un propósito en la vida. Estarás dispuesto a mover cielo y tierra por ellos». Yago se quedó mirando a su madre. ¿Cómo podía pensar en algo así? ¿Qué matrimonio? ¿Qué hijos? Si tiene hijos, ¿no podría ir al club? ¡Qué felicidad! Es un mundo nuevo. Mi padre y yo ya soñamos con nietos. Siempre ha sido así, mi padre y yo. Y a nadie le ha importado nunca su opinión. Y lo más doloroso es que tiene que casarse. Sus padres tienen métodos para influir en su hijo caprichoso. Métodos muy eficaces para cortar su acceso al dinero. De verdad, mamá, no me siento preparado. Y no lo estarás. Todo es culpa de tus amigos y tu vida de fiesta. Es hora de sentar la cabeza, eres un hombre adulto. Si no, tu padre sabrá que has estado de fiestas y faltando al trabajo. ¿Crees que no lo sé? ¿Cómo odiaba Yago a su madre en ese momento? ¿No podía dejar en paz a su hijo adulto y dejarle vivir su vida como él quisiera? Era como si Antonia Flores le hubiera leído el pensamiento. Claro que podemos dejar las cosas como están. Tú tendrás tu vida y nosotros la nuestra. Pero, ¿quién eres tú sin el apoyo de tu padre? Grosero pero justo. Por supuesto, sin el patrocinio de su padre, Yago perderá inmediatamente su trabajo, no podrá pagar el alquiler, venderá su coche y volverá a una aburrida existencia sin dinero. No puede permitirse el lujo de ser quien realmente es, especialmente ahora que tiene a Verónica, y a ella le encantan los regalos, las fiestas o los coches bonitos. Supongo que tendrá que volver a aceptar las condiciones de sus padres. Tienes razón, mamá. Siempre tienes razón. Ya es hora de que forme mi propia familia. ¿A qué viene? Se alegró Antonia Flores. Sabía que acertarías. Tengo algunas chicas en mente. Son hijas de gente que conozco. No. Detuvo Yago a la entusiasta progenitora. Al menos déjame elegir a mí porque está un poco pasado de moda que los padres busquen novia para su hijo. De acuerdo, aceptó su madre con facilidad. Por supuesto que puedes encontrar una novia tú mismo. No olvides presentarnos antes de la boda. Yago suspiró, al menos aquí podía defender su opinión.
Si se casaba con la hija de los conocidos de sus padres, estos conocerían de inmediato las aficiones y el estilo de vida de su hijo. Encontraría una chica modesta y callada, capaz de guardar silencio. Rechazó de inmediato a Verónica Yago. No era el tipo de novia que convenía tanto a su padre como a su madre. Nunca fingiría ser una chica obediente delante de ellos. Y de todos modos, un sello en el pasaporte arruinaría el romanticismo de su relación libre y vibrante. No, él tendría otra esposa como tapadera y Verónica sería su amante. Eso es aún más interesante. ¿Qué clase de padres tienes? Verónica sacudió la cabeza. ¿Cómo, con un control tan total, creciste para ser un individuo libre? Es un misterio. Quizá para fastidiar a mis padres, aunque no es mala idea casarse. Búscate una chica tonta, no será un problema. Una chica decente y modesta que mirará la boca a su amado marido. Tus padres se calmarán, relajarán su control, y así sería más fácil con una esposa que con ellos. Yago sonrió. Al lado de Verónica el futuro parecía feliz y despejado. Ahora se enfrentaba a un nuevo problema. ¿Dónde encontrar esposa? Los colegas no se acercaron a él. Todos estaban en contacto con Antonio, que a su vez era amigo de Fidel Jiménez. Entonces, demasiada información sobre la vida privada de Yago llegaría a su padre. Eso no serviría de nada. Las chicas del club y las novias de Verónica tampoco eran adecuadas, no harían felices a sus padres. Yago incluso se registró en una web de citas para encontrar una candidata adecuada. Especificó el matrimonio como propósito de su relación. Esto hizo que su perfil fuera popular, pero ninguna de las mujeres que respondieron se ajustaba a Yago. En su mayoría eran mujeres mayores que él, con un aspecto poco atractivo. Vivir con una de ellas, aun sabiendo que era solo una representación, sería imposible para el hombre. Entonces, un día se fijó en ella. Una chica guapa llamada Yolanda trabajaba en el mismo edificio que Yago. Delgada, guapa, de mirada suave y mansa, muy agradable y, según todas las apariencias, soltera. Yago llevaba tiempo observándola y nunca había visto a nadie quedar con ella por la tarde después del trabajo. Yago estableció por primera vez contacto visual con la chica. Se miraron mientras se encontraban casualmente en el porche que daba al patio trasero. La chica era tan dulcemente vergonzosa que se diferenciaba notablemente de la engreída Verónica. Era incluso interesante. Un día Yago se dio cuenta de que había llegado el momento de conocerse de verdad. Ella ya estaba preparada y desde luego no le rechazaría. Yolanda era la más adecuada, modesta, amorosa, obediente, tranquila, educada, de familia pobre. Era acogedora y hogareña y además muy guapa. A los padres les gustaría tener una nuera así. Y así resultó que Antonia Floreza y Fidel Jiménez quedaron encantados con la elección de su hijo. «¡Qué buena chica!», dijo la madre. «No la pierdas y no dejes que se salga con la suya. Tienes mucha suerte». «Si vuelves a las andadas», se sumó Fidel Jiménez, «te desheredo, te despido del bufete y te echo de casa. Si se te acaban las fiestas, ayudaré a tu familia como pueda. Así que mira esto». Y empezó la vida familiar de Yago. Al principio le parecía bien. Sus padres le apoyaban más. Su padre estaba encantado de darle dinero cuando se lo pedía. «Está bien para la familia», dijo Fidel Jiménez, sonriendo benignamente. «Ahora eres padre de familia, los gastos se multiplican». En casa tenía una esposa tranquila y modesta, gentil y devota. El piso estaba siempre limpio y la cocina se llenaba de los vertiginosos aromas de la comida casera. Yolanda resultó ser una excelente anfitriona. Era un placer volver a este acogedor nido después de otra fiesta. Yolanda pensaba que su marido trabajaba hasta tarde o se iba de viaje de negocios. Qué fácil era engañarla, esta tonta crédula. Yago y Verónica a veces se reían a lágrima viva de la fiel esposa que esperaba pacientemente en la ventana de la cocina. La vida se había acomodado a su curso y Yago se había adaptado a las nuevas circunstancias. Todo le iba bien. Pero un par de años después de la boda, Yolanda y Antonia Flores se preocuparon de repente porque la joven pareja no podía tener un hijo. Yago se sintió indeciblemente feliz por ello. No se veía a sí mismo como un padre cariñoso. Un niño no es solo una bonita foto en internet. Habría noches sin dormir, enfermedades infantiles. Uno podía olvidarse de la paz y la tranquilidad con un bebé,
pero la madre llevó a Yolanda a unos médicos que conocía. Encontraron algunos problemas menores de salud en la mujer, le recetaron medicación y algún tiempo después, Yolanda alegró a su marido con la noticia de que iban a tener un bebé. El hombre, hábilmente como pensaba, exteriorizó su alegría y entonces nació Melania, una niña gritona e inquieta. Y fue incluso peor de lo que Yago había imaginado. Para empezar, Yolanda había dejado de cuidar de sí misma. Yago no había sentido nada por ella antes, pero ver constantemente a su alrededor a una mujer cansada y torturada con el pelo revuelto y la barriga flácida tras el parto, le superaba. En segundo lugar, toda la atención de sus padres se centraban ahora en la recién nacida y en su heroína madre. Padre y madre empezaron a visitarlos con frecuencia. Yolanda se alegraba de su ayuda, pero ya con la presencia de sus parientes le resultaba agotadora. Estaban demasiado cerca de su mujer. Fidel Jiménez ya no enviaba dinero a su hijo, sino directamente a su nuera, y había nuevas responsabilidades. Antes del nacimiento de su hija, Yolanda no molestaba a Yago, pero ahora le decía constantemente que tenía que participar en la vida de la niña porque supuestamente era muy importante que el bebé sintiera el apoyo y la atención del padre. La madre estaba totalmente de acuerdo con su nuera y Yago no solo tenía que desempeñar el papel del hijo y marido modelo, sino también fingir ser un padre cariñoso. El hombre paseaba por el patio con el cochecito y soñaba con estar en el piso que había alquilado para Verónica. Los cálculos de los padres no se materializaron. Su madre no dejaba de repetirle que cuando Yago tuviera un hijo encontraría un nuevo sentido a la vida. No fue así. Su hija le molestaba y a veces se le hacía reír, porque Melania era una niña bonita y divertida, además de que se parecía increíblemente a Yago. Esta vida agobiada al hombre quería divorciarse para ser más libre y feliz. Yolanda le molestaba cada día más, apenas podía contenerse para no ser grosero con ella. Pero si Yago abandonaba a la familia, nunca tendría dinero ni apoyo de su padre, y él no era nada sin él. En eso Fidel Jiménez tenía razón, no se iba a ir a ninguna parte. «Me molesta», se quejó Yago con Verónica. Le dijo a su mujer que se iba a otro viaje de negocios y se quedaba 3 días con su amante para descansar el cuerpo y el alma. «Me cabrea todo, su mirada, su voz, incluso su olor, pero tengo que aguantarlo. Me pregunto si alguna vez me acostumbraré». ¿Por qué los amantes de la libertad tenemos que sufrir así? Es muy poco saludable. Bueno, ¿qué opciones tengo? Mis padres se lo dejaron claro. En todo caso, todos los bienes irán a Yolanda y yo no recibiré nada, y mi padre me despedirá de mi trabajo. De todas formas, Antonio se encarga de todo allí y yo soy una persona puramente formal. Hay muchas opciones, dijo Verónica en voz baja. Te dejarán sin nada si dejas a tu mujer, pero si las cosas resultan de modo que no eres culpable de nada, ¿se apiadarán de ti? ¿De qué me estás hablando? Ahora no entiendo. ¿Estás sugiriendo que contratemos a alguien? Estás mal de la cabeza. Tienes que tener más cuidado. Tengo algunas ideas al respecto. Y Verónica trazó un plan. Yago siempre había sabido que ella tenía una inteligencia natural y una astucia innata, pero aún así le sorprendió el plan que había ideado su ama. Verónica sugirió que había que presentar a Yolanda como una mujer enferma en la que no se podía confiar un hijo. Así nadie acusaría a Yago de llevarse a su hija y abandonar a su mujer, que era un peligro para él y para el bebé, y meterla en una clínica, o será algún tipo de tratamiento a domicilio. De cualquier forma, Yago se libra de la molesta esposa y no tiene que desprenderse de toda la economía de sus padres. Eso está muy bien, aceptó Yago. Pero, ¿qué se supone que voy a hacer yo solo con Melanda? ¿Sabes cuánto tiempo pasa Yolanda con ella? No puedo hacerlo. No tienes por qué. Tus padres se ocuparán de ella. Antonia Flores quiere a su nieta. Le dará una carrera y se dedicará a la niña. Probablemente tengas razón, probablemente la tenga. Pero ¿cómo haces para que Yolanda sea anormal? Es ingenua para su edad, pero no es estúpida. Estás empezando a hacer las preguntas correctas, dijo Verónica con una sonrisa, sus ojos brillando como 2 estrellas brillantes. Una belleza increíble, no como la ciplona de Yolanda. Tengo algunas ideas, es muy sencillo. Yago entonces se maravilló de la imaginación de Verónica. La conocía desde hacía muchos años, pero no tenía idea de lo inventiva que era. Sí, a una mujer así es mejor tenerla como amiga que como enemiga y, desde luego, no hay que traicionarla.
Empezaron con manipulaciones inocuas. Cuando su cónyuge se dormía, Yago ponía el despertador una hora antes o después, y por la mañana Yolanda no entendía cómo había sucedido. Al fin y al cabo, ella recordaba perfectamente que el día anterior había puesto el reloj a otra hora. Luego las peticiones. Yago no lo hacía todos los días, porque si no las cosas parecerían demasiado sospechosas, pero sí periódicamente. Le pedía a Yolanda que preparara un plato para la cena y luego le exigía otro por la noche y le aseguraba que por la mañana había hablado de ese plato en concreto, diferente. Yago intercambiaba a escondidas la pertenencia de su mujer y su hijo, escondía las llaves y los documentos de Yolanda, llamaba a números desconocidos desde el teléfono de ella, publicaba en las redes sociales la página de la extraña esposa de su mujer, y una vez, justo antes de que fueran a dar un paseo, encendió el quemador de gas bajo una olla de verduras guisadas, luego volvió a por el teléfono supuestamente olvidado y evitó un incendio. La escena fue espectacular. Los utensilios quemados, el humo, el amargo olor a quemado, que aún tardó en salir de las habitaciones. Yolanda estaba segura de que había sido ella quien se había olvidado de apagar la cocina y estaba muy arrepentida. Lento pero seguro, Yago caminaba hacia su objetivo. Yolanda parecía perdida y distraída, no dormía bien, estaba constantemente preocupada por algo, se estremecía con cada ruido y estaba casi a punto de ir al médico. Verónica dijo que si en el hospital médico de la esposa constaba que había acudido a una consulta psiquiátrica, eso les ayudaría en el juicio. Aún así, la mujer dudaba por el momento. Yago sabía la razón. Su mujer tenía pensado conseguir un buen trabajo después de la baja por maternidad, y con sus problemas de cabeza no podía contar con ello, así que se armó de paciencia y esperó a que se le pasara. De alguna manera había que animar a Yolanda a dar un gran paso. La solución, como siempre, la encontró Verónica, la cabeza brillante. Bueno, ya que sigue aguantando, podemos usar algo más serio. Sonrió enigmáticamente, estirándose como un gato en la cama. No se puede ser mucho más serio que eso. Yago no entendía, y casi provocas un incendio. Ya demostró que podía ser peligrosa. Yolanda aún está cavilando después de otra actuación, pero correrá al médico en un periquete, le aseguró Verónica. También se ha ocurrido algo muy interesante. Graba algún sonido molesto, como llantos o risas, y reprodúcelo en tu teléfono cuando ella esté cerca y finge que no lo oyes. Tu mujer pensará que los sonidos vienen de dentro de su cabeza. Sin duda correrá al médico. Eso da miedo, eso tiene que dar miedo. Se admira Yago. Eres muy lista, ¿verdad? El hombre hizo lo que Verónica le sugirió. Grabó la risa de su amante en un magnetófono y lo encendió varias veces sobre Yolanda. Verónica tenía razón. Los sonidos asustaron a su mujer, que se puso pálida y aún más nerviosa. Perdió el apetito y Yolanda dormía intranquila, despertándose a cada ruido. Además, cuando Yago navegaba por el historial del navegador, vio que su mujer estaba haciendo un seguimiento de los médicos de la ciudad de la dirección correcta. Así que el hielo ha dado la vuelta. Yolanda se ha decidido después de todo. Va a elegir un especialista. El plan está funcionando bien. No queda mucho por hacer. A la mañana siguiente, cuando Yago se fue a trabajar, Yolanda llamó a Beatriz y le pidió que fuera a visitarla. Su hermana accedió encantada y al mediodía ya estaba allí. Yolanda sintió una gran alegría al ver a su pariente. Beatriz caminaba ahora despacio. ¿Estás creciendo? Yolanda sonrió, señalando con los ojos el vientre agrandado de su hermana. Claro que sí, tengo que dar a luz dentro de un mes. Se acarició la barriga con una sonrisa y se volvió hacia el hombrecito que llevaba adentro. Pronto verás a tu madre y a tu tía. Las hermanas pasaron al salón y se acomodaron cómodamente en los sillones. Sobre la mesa había un fragante pastel con pollo y patatas y humeantes tazas de café. Al principio las mujeres comieron, charlaron de las cosas más mundanas y luego Yolanda se decidió. «Tenemos que hablar en serio», dijo. Su hermana se puso tensa de inmediato. Sabía que estaba hablando de algo importante e inquietante. «Cuéntamelo todo. Sabes que siempre estoy a tu lado». Yolanda comenzó su relato. Parecía el argumento de una película de suspense. A medida que Yolanda describía sus síntomas, el rostro de Beatriz se iba tornando cada vez más inquieto, y cuando le contó la conversación telefónica escuchada entre Yago y el misterioso interlocutor, su hermana respiró aliviada e incluso sonrió. «Ya veo», resumió. «Al principio temí que te pasara algo y que no tuviera remedio. ¿Quizá lo sea?» Yolanda dio un sorbo a su taza. El café se estaba enfriando.
Pensé en la conversación de la otra noche, preguntándome si lo estaba soñando o imaginando. ¿Y si me estoy volviendo loca? No, dijo Beatriz con seguridad. Tienes la mente clara y el habla coherente y las cosas más extrañas solo ocurren cuando tu marido está en casa. Tiene un amante que, por alguna razón, quieren volverte oficialmente loca. No entiendo por qué haría eso. Podrías haberte divorciado y vivir en paz con tu mujer. Habría sido mucho más fácil. No puedo creer que Yago me hiciera esto. Siempre vi algo falso en él, e incluso intenté decírtelo con delicadeza, pero no me escuchaste. Recuerda que entonces estaba cegada por el amor. Lo hice, admitió Yolanda, y sin embargo, ¿cómo sé exactamente lo que está pasando? ¿Está Yago intentando hacerme parecer loca o realmente no estoy bien? Es fácil, se encogió de hombros Beatriz. Anota sus peticiones. Por ejemplo, pregúntale qué quiere cenar y pon la grabadora. Luego compruébalo cuando vuelva. Mejor aún, pon cámaras en varias habitaciones de casa y mira lo que hace mientras tú no estás. También descubrirás el peor síntoma. Si esa risa está realmente solo en su cabeza, ¿no la verás en la cinta? Tengo miedo, admitió Yolanda con sinceridad. Y me dan miedo las dos situaciones. Descubrir que estoy realmente enferma y descubrir que mi marido es un sinvergüenza y un traidor. Sé de qué va todo esto sin las cámaras, dijo la hermana en tono seguro. Pero necesitamos pruebas. Luego ya pensaremos qué hacer al respecto. Yolanda hizo lo que Beatriz le aconsejaba. Su hermana le había proporcionado cámaras. Las había comprado para vigilar al bebé que estaba a punto de nacer. La mujer ha instalado cámaras en el dormitorio, el salón y la cocina. Ahora por fin van a descubrir la verdad. En cualquier caso, su vida nunca volvería a ser la misma. El cambio era aterrador, pero no había otro camino. Si estaba enferma, debía tratarse. Si su marido era un traidor, un cínico, debía huir de él. Yago regresó tarde aquella noche. Yolanda ya estaba en la cama cuando oyó girar la llave. Debía de venir de parte de su ama, y por la mañana lo primero que vio la mujer cuando fue a prepararse un café fue un terrible desorden en la cocina. Había platos rotos por el suelo, trozos de papel por todas partes y un montón de cáscaras de patata en el afeizar de la ventana, que Yolanda, como bien recordaba, había tirado al cubo de la basura. La mujer dejó escapar un suspiro de sorpresa. Yago entró en la cocina al oír el ruido. ¿Qué es eso?, preguntó el hombre mirando al extraño cuadro. ¿Otra vez tú? No, respondió Yolanda con seguridad. Ahora quería ver la cinta de la cámara de vigilancia, eso lo aclararía todo. ¿Quién? El hombre miró ansioso a los ojos de su mujer. Anoche llegué tarde a casa, todo estaba bien. Anoche debías de estar otra vez fuera de sí. Dormí plácidamente toda la noche, declaró Yolanda. Cariño, últimamente te pasa algo. Hay demasiadas cosas raras. Vayamos juntos al médico, yo te llevaré si tienes miedo. Asegúrate de que te vea un especialista, por favor. Yolanda empezó a asearse en silencio. Yago se preparaba para ir a trabajar cuando volvió a oír la misma risa, apagada, alegre y eufórica. Ahora le pareció burlona a Yolanda. La mujer levantó la vista. Escuchó, el sonido se desvaneció tan repentinamente como había empezado. ¿Lo has oído?, preguntó a su marido, sabiendo muy bien su respuesta. ¿Qué es eso? Nada. Y Yolanda siguió limpiando. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, la mujer corrió inmediatamente hacia la cámara. Sacó una memoria USB, la introdujo en el portátil y pulsó el botón de reproducción. En la pantalla apareció una imagen de la cocina. Al principio todo estaba en silencio. Yolanda puso el video en avance rápido, y entonces apareció una figura humana. Cambió al modo normal y miró con atención. Era Yago, claro, Yago. En la esfera del reloj de pared brillaba el número 4:30. A las 5:30 de la mañana, el hombre se dirigió al lavavajillas, luego al armario, sacó unos platos, los envolvió con varias capas de toalla para amortiguar el sonido y los golpeó con ganas con un rodillo. Luego extrajo los fragmentos y los dispuso cuidadosamente en el suelo. Yago no se detuvo ahí, sacudió la basura del cubo directamente sobre el suelo. Luego cogió las cáscaras de patata y las colocó en el alféizar de la ventana. Echó un vistazo a la cocina y luego asintió para sí. Aparentemente satisfecho con el resultado, una buena imitación de una mujer trastornada, bien hecho. Yolanda volvió a ponerlo en avance rápido. Amaneció fuera de la ventana y allí estaba ella, en la cocina. La mujer puso en pausa la hilarante película. Necesitaba calmarse. Resulta que había estado allí sentada todo el rato, conteniendo la respiración.
Una vez recuperado el sentido, Yolanda continuó mirando. La mujer podía oír claramente la conversación de la mañana con su marido. La grabación conservaba cada palabra. Yago actuaba como un auténtico actor. Ahora Yolanda se preguntaba, mirando la cara de sorpresa de su marido: ¿qué talento tiene? Debería estar en el escenario. Esperó el momento estelar. Si habría risas repugnantes o si eran producto de su morbosa imaginación. Sí, Yolanda oyó la risa que hacía poco se había convertido en su pesadilla. La cámara lo grabó todo, y cómo Yago encendía la grabadora que llevaba en el bolsillo, y lo perfectamente sorprendido que se quedó cuando Yolanda le preguntó si podía oír los sonidos. La mujer apagó el video. De todos modos, allí no había nada más de interés. Se reclinó en la silla y exhaló aliviada. Sí, Yago había resultado ser un cabrón. Pero lo más importante era que ahora no tenía que temer por su salud mental. Aquello no podía sino sentarle bien, aunque enseguida se le amontonaron nuevas preguntas. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué esperar de Yago? ¿Por qué tenía que presentarla como una loca? ¿Por qué no la deja por una nueva amante, ya que la quiere tanto? Incapaz de combatir más emociones por sí sola, Yolanda marcó el número de su hermana. Inmediatamente cogió un taxi y en media hora estaba en el piso de Yolanda. Sí, dijo Beatriz mientras miraba la cinta. Bueno, ya está todo claro. No apagues las cámaras. Vamos a tener más pruebas. Vale, pero ¿qué hacemos ahora? Lo siguiente es ir a juicio, por supuesto. Ella, su amante, comete un delito por el que debe ser castigada. Ya está. Bueno, no sé. Yolanda sacudió la cabeza. Solo quiero alejarme de él. ¿A dónde?, preguntó Beatriz. A la habitación de mis padres, donde mi padre y mi madre han trasladado hace poco a mi anciana abuela del pueblo. No, Melanie y tú tenéis derecho a vivir en condiciones mucho mejores. Legalmente, por cierto, como abogada no puedes no saberlo. Esto es tan desagradable. Y se pone peor cuando tu maridito se da cuenta de que sabes lo que está haciendo. Prepárate, esto probablemente no termine en un día. Lástima que no tengas aliados fuertes. Ojalá pudiera ayudarte. Pero ¿qué puedo hacer? Solo apoyo moral. Tengo aliados. Se dio cuenta de repente Yolanda, los padres de Yago. No sé por qué, pero siempre están de mi lado, me apoyan, me hacen regalos, me adoran. Es muy raro. Normalmente los padres siempre están del lado de los hijos. Mi suegro debe saber algo sobre su hijo. Deberíamos hablar con ellos. Llámalos, organiza una reunión y asegúrate de enseñarles el video. Quizá los padres de Yago arrojen algo de luz sobre la historia y entendamos por qué actuó como lo hizo. Podría haberse limitado a exigirle que se divorciara, como habría hecho una persona normal. Así que Yolanda llamó inmediatamente a Antonia Flores y le pidió que viniera. Ella aceptó sin más preguntas. Yolanda le pidió a Beatriz que se quedara, de alguna manera era más relajante con su hermana. Claro que sí, nunca te dejaría en una situación así. Antonia Flores apareció como de costumbre con regalos para Yolanda y Melania, y también trajo una tarta preciosa para el café de una pastelería cara. «Oh, os parecéis tanto», dijo la mujer, «no me acostumbro». «Lo usábamos mucho cuando éramos niñas», sonrió Beatriz, «sobre todo en el colegio». «Yolanda, pareces preocupada y cansada. ¿Te pasa algo?», preguntó su suegra mirando a su nuera. «¿Para eso me has llamado?». «Sí, ha pasado algo y necesito tu ayuda para averiguar qué ocurre». La mujer encendió los videos matinales de su suegra y luego le contó toda la historia en orden. Antonia Flores escuchaba en silencio, captando cada palabra y sin interrumpir. Solo de vez en cuando un pesado suspiro escapaba de su pecho. «Así que no se ha acabado», resumió su suegra con tristeza cuando Yolanda terminó su relato. «Y yo que esperaba que todo hubiera terminado, que él se hubiera decidido de verdad». «Lo siento, ¿hay algo que no sepa?», preguntó Yolanda. «Resulta que sí. Es culpa nuestra que Yago esté así. Mi marido y yo estábamos montando un negocio, dedicándole toda nuestra energía y atención, y mientras tanto Yago estaba abandonado a su suerte. Se relacionó con gente mala, dejó de aprender y ese es el resultado. Entonces empezamos a hacerlo bien, intentamos arreglarlo, tutores, los mejores médicos, supervisión estricta. Pensamos que lo habíamos conseguido, había dejado de consumir y ya no se veía con esos amigos dudosos. Pero yo siempre sospeché que Yago fingía, solo alejaba los malos pensamientos, me convencía de que todo iba bien». «Vaya», dijo Beatriz, «nunca me habría imaginado que tu hijo tuviera y siguiera teniendo tantos problemas». «Por lo visto, la vida le ha enseñado a fingir, porque hemos amenazado a Yago con cortarle el dinero y la herencia si vuelve a las andadas, y sin su padre, sin su dinero y sus contactos, Yago no puede hacer nada.
Es triste admitirlo, pero es cierto. Así que lo intenta, interpretando el papel de padre de familia modelo e hijo perfecto. Pero esta vez Yago ha ido demasiado lejos. Sigo sin entenderlo, sacudió Yolanda la cabeza. Si es tan fiestero, ¿por qué se casó conmigo? ¿Por qué se casaría un hombre así, con tanta responsabilidad? Fue culpa mía, admitió Antonia Flores. Pensé que si mi hijo se casaba, sentaría la cabeza. También esperaba que tener un hijo con él obraría un milagro. Daría a Yago un incentivo para ser mejor, más fiable, más decente. Cambiaría su forma de ver el mundo, pero parece que no fue así. Y sin embargo, Beatriz se inclinó hacia adelante, tan cautivada por toda la historia. Y sin embargo, ¿por qué un plan tan complicado? Bueno, cansado de la mujer y el hijo de Yago, ¿no sería más fácil divorciarse y volver a sus fiestas? Antonia Flores y Fidel Jiménez han puesto una condición estricta a su hijo, o una vida familiar normal, o le cortan la ayuda económica. ¿Tengo razón? Tienes razón, confirmó su suegra bajando los ojos. Solo que ahora me doy cuenta de que fue un error nuestro. Presionamos mucho a nuestro hijo, aunque con buena intención. Yago sabía que todas nuestras propiedades estaban a nombre de Melania y también le dijimos que si te hacía daño, te cederíamos muchas cosas y le dejaríamos sin nada. Ahora el rompecabezas está completo. Beatriz dio una palmada, ya veo, así que Yago quería hacer pasar a Yolanda por loca, convertirse en el único tutor de su hija, la heredera de toda su fortuna y con ello aparecer a sus ojos como una víctima de las circunstancias. Su mujer se volvió loca, pobre hombre, ahora es padre soltero y sufre por la pérdida de su amada. Y Yolanda habría sido institucionalizada, privada del contacto con su hija y nadie habría confiado en ella, ni una palabra de lo que dijera. ¡Qué horror! Sí, el plan es monstruoso, convino Antonia Floresa, y es especialmente duro darse cuenta de que mi hijo es el iniciador del mismo. También está su amante, me recordó Yolanda frunciendo el ceño. Mi intuición me dice que ella es la principal manipuladora. Y Yago, hay mucho de bueno en él después de todo, y tu plan ha funcionado en parte. Trabaja mucho, a menudo se queda hasta tarde, hace viajes de negocios. ¿Hay mucho bueno en él? Antonia Floresa y Beatriz miraron a Yolanda con cara de pena. Es que no entiendes nada. ¡Qué ingenua eres! Yago y su amante lo tenían fácil contigo. No hubo viajes de negocio. Antonia Floresa negó con la cabeza. Yago no dice nada, solo Antonio lo hace todo en la empresa. Él también se va de viajes de negocios. Y Yago solo se escondía detrás de su trabajo para poder salir de bares y divertirse con sus amigos y su amante. Pero sigo sin creérmelo. Pensaba que había mucho de bueno en Yago. Yolanda se aferró a su última esperanza de demostrar que todo su matrimonio no era una mentira y una ilusión. No importa, dijo su suegra con un gesto de la mano. Ahora decidamos qué hacer a continuación, ¿de acuerdo? Yago estaba en la puerta del piso de sus padres. Su madre le había pedido que se pasara después del trabajo. Extraño, desde luego, pero también interesante. Quizá quisiera hacerle un regalo especial para su próximo aniversario. Un piso nuevo, un coche, una gran suma de dinero. Ahora piensa que es el hijo perfecto, claro. Trabaja duro en su trabajo, cría a su hija, que no le va a gustar. Estás estupenda, felicitó Yago a su madre cuando abrió la puerta. Maquillaje ligero, pelo peinado, elegante traje pantalón. Mamá, ¿tenemos compañía? Sí, asintió Antonia Flores mientras dejaba entrar a su hijo en casa. Pasa al salón. Yolanda, Beatriz, se sorprendió Yago entrando en el salón. ¿Y papá? ¿Qué hacéis aquí? Se supone que estás en una reunión, ¿no? Hay cosas más importantes que hacer que trabajar, respondió Fidel Jiménez. Me he dado cuenta demasiado tarde. Yago empezó a sospechar, por la extraña forma en que todos los presentes se le miraban, como si todos supieran de su plan con Verónica. Pero eso es imposible, sencillamente imposible. ¿Cuál es el motivo por el que estamos aquí reunidos? Yago intentó aparentar calma y naturalidad. Se sentó a la mesa, descorchó una botella de refresco y llenó un vaso. Todos sabemos, Yago, dijo Yolanda, cómo me volviste loca deliberadamente, de forma sistemática y metódica. Y tenemos pruebas. ¿Qué? El hombre no daba crédito a lo que oía. Mamá, papá, ¿qué está diciendo? Yago, lo he visto con mis propios ojos. Siempre supe que eras un canalla, pero nunca esperé esto. Entró Fidel Jiménez en la conversación. ¿Tenéis cámaras o algo? Preguntó Yago enfadado, mirando a Yolanda. Tienes que reconocer que no es tan lista como tú, dijo Beatriz. Todo es culpa vuestra, gritó Yago, mirando a sus padres. Antonia Flores se encogió ante sus palabras y Fidel Jiménez, mirando tranquilamente a los ojos
Me dejasteis solo cuando necesitaba vuestro apoyo. Solo les interesaban los negocios. Y luego empezaste a controlarme, privándome de mi libertad, y aún siguen presionándome. Se acabó, hijo, dijo Fidel Jiménez en voz baja. No te presionaremos más. Tienes razón, ahora eres absolutamente libre. Vas a hacer tu propio camino en la vida. Vas a empezar a ganarte tu propio pan. Deberíamos haber hecho esto hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yago mirando ansioso a su padre. Puedes quedarte con el pequeño estudio y el todoterreno, ¿de acuerdo? Pero el resto, no cuentes mucho con más que eso. A partir de ahora vas por libre. ¿Ah? Y ya no trabajas en mi empresa de construcción. Antonio está a cargo allí de todos modos. No necesito empleados como tú. Prueba suerte en otra parte. Hemos transferido todas nuestras posesiones a Melania, ya lo sabes, continuó Antonia Flores. Tu piso pertenece ahora a Yolanda. Necesita un sitio donde criar a su hija, así que ya hemos empaquetado tus cosas. Solo tienes que contratar un taxi de carga para trasladarlo todo a su piso en el barrio de Los Cerezos en Flor. Por cierto, es nuestro regalo de aniversario para ti. ¿Recuerdas cuando lo compramos hace un año? Un regalo generoso, creo yo. No todo el mundo tiene ese tipo de comienzo en la vida. Úsalo sabiamente. No tienes derecho. Yago lanzó una especie de chillido extraño. No tienes derecho. Antonia Flores negó con la cabeza. No le resultaba fácil decirle esto a su hijo, pero sabía que tenía que hacerlo. Agradece a tus padres que no te hayan denunciado, añadió Beatriz. Yo quería denunciarte a la policía, pero me dijeron que no lo hiciera, que ellos se encargarían de ti. Enhorabuena, hijo, dijo Fidel Jiménez. A partir de ahora vuelas libre. ¿Has estado soñando con ello? Ahora ya no tienes que esconderte, vivir con tu amante, ir a los bares, diviértete con tus amigos. Se acabó fingir. Yago salió del McDonald's en una tarde gris de noviembre. Después del calor de la habitación, resultaba desagradable volver a estar fuera. Soplaba un viento penetrante y el hombre se caló más en la capucha de la capa de reparto de comida y se ajustó las correas de la caja a la espalda. Era viernes, era un día ajetreado, y la paga sería buena, así que podría comprarse mejores bebidas, un tentepié decente y una agradable velada frente al televisor. Después de que su padre despidiera a Yago de la empresa, las cosas se pusieron realmente mal y la cuenta se quedó rápidamente sin dinero. Para mantenerse a flote, tuvo que vender el todoterreno, al menos no tuvo que pensar en un lugar a donde vivir. Sus padres se le dejaron generosamente uno de sus pisos, el más pequeño, pero aún así. Verónica no podía soportar una vida así. A ella le gustaba el entretenimiento, la aventura, la diversión y las fiestas, y Yago ya no tenía dinero para todo eso. Por supuesto, la bella y segura mujer encontró rápidamente un sustituto para el pretendiente perdedor. Fue doloroso, muy doloroso, porque Yago estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. El hombre amaba de verdad a Verónica, por ella estaba en aquella situación y resulta que, después de todo, a ella solo le atraía su dinero, como no lo había entendido antes. Ahora Yago tenía que volver a una profesión que había olvidado hacía tiempo. ¿A dónde más podía ir? Educación, excelente experiencia laboral, marcado en el libro de trabajo también es impresionante, pero los primeros reclutadores desde los primeros minutos de la entrevista sabían que ante ellos hay un empleado completamente incompetente y una y otra vez lo rechazaban, así que ahora recorre la ciudad en bicicleta con una enorme caja sobre los hombros y la capucha bien puesta. Tampoco quería que le vieran sus antiguos colegas o conocidos. Un día estaba repartiendo pizzas en un centro infantil y se sorprendió al ver a su hija entre los niños. Melania parecía una princesa con un exuberante vestido rosa y una elegante corona en la cabeza. Yago admiró involuntariamente a la niña, incluso sonrió. De repente el hombre se dio una palmada en la frente. ¿Cómo había podido olvidar que hoy era el cumpleaños de su hija? Incluso se sintió un poco avergonzado y entonces Yago se fijó en Yolanda. Guapa, delgada, espectacular y muy feliz. Yolanda estaba ligeramente abrazada por la cintura por un joven. Ya tiene un admirador. Rápido. Sin embargo, solo han pasado 8 meses desde la ruptura. Supongo que Melania cree que este hombre es su padre. Yago se apresuró a entregar la pizza a la recepcionista y abandonó el centro antes de que su ex mujer se percatara de su presencia. El hombre se esforzaba por pedalear a su bicicleta. Las ruedas se le clavaban en el barro y la nieve. Tenía muchos más pedidos y el tiempo se le acababa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.